Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos a tu podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. ¿Sientes todo el tiempo que tienes que ser esa mamá perfecta que ves en redes sociales? ¿Que tienes que cumplir todas las expectativas de la gente a tu alrededor y que tienes que callarte muchas cosas que pasan en tu casa para poder quedar bien con la sociedad? El día de hoy tenemos a una invitada que hoy nos va a platicar muchísimo sobre este tema. Se llama Rociel Aranda. Ella es psicóloga y psicoterapeuta y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Rociel? Ay, Eli, súper emocionada, agradecida de la invitación y pues de hablar de este tema que me apasiona, pero además me parece bien importante que se hable. No, y a mí me encanta que tengas como este conocimiento porque nos vas a cambiar como la perspectiva de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque a veces llegas a la maternidad con un ideal de todo va a ser perfecto, todo va a ser bonito, y cuando empiezas a encontrarte con los baches dices, ay, no, ¿en dónde estoy parada? ¿Qué es esto? Sí, fíjate que inclusive te comparto que ahora que soy mamá y que tengo también la posibilidad de acompañar mamás en mi consulta, pero también a mis amigas, veo que todas pasamos por ese, a mí no me va a pasar. Así de, para mí sí todo va a ser maravilloso, porque tengo toda la intención, porque tengo todo el amor, y eso es importantísimo y es valiosísimo, pero claro que es importante también hablar de todo este proceso transformador que implica la maternidad para estar más preparadas y no vivirlo tan solas. Claro, y aparte hoy en día crees que tienes también todas las herramientas porque hay muchísima información y de sobra que a veces en lugar de informar, desinforma o te confunde, ¿no? Entonces dices, bueno, si sigo por aquí el guión, no me va a pasar nada malo y pum, de repente estás siguiendo el guión y es todo lo contrario. Y es que además toda la información habla de lo que tú decías, cómo ser la mamá perfecta, nutrirlos y hacerles las recetas increíbles, la rutina de sueño perfecta, la crianza respetuosa, los juguetes que los estimulan bien y los que los estimulan mal. De verdad que tenemos una lista de información de cómo ser la mamá perfecta, pero ¿cuánta información hay de qué es lo que sucede con nosotras en el proceso o de qué tanto nos debemos de cuidar o cómo nos debemos de cuidar en el proceso, todos los cambios por los que vamos a atravesar? Porque sí siento que de eso no se habla lo suficiente. Claro, la parte de cómo el cerebro cambia, de cómo tu cuerpo cambia, es la parte del baby blues, que si es depresión postparto o nada más estás pasando una temporada como de melancolía, ¿no? Entonces, muchas veces siento yo que nos vemos pues envueltas en tanta información que ni siquiera nos permitimos sentir realmente o reconocer, oye, ¿esto es normal o ya me estoy sintiendo demasiado mal, no? Sí. No sé si te ha pasado o conoces a alguien que lo vivió así. Totalmente. En general, me parece, y te voy a platicar un poquito, la teoría también nos lo dice, la relación que las mamás tenemos con nuestros hijos es una relación cargadísima de muchas cosas. Es el amor más intenso, pero también está cargada de sentimientos que pueden ser muy ambivalentes, porque hay un duelo. A mí no se me olvida que en mi primer embarazo, que tomo clases de yoga prenatal, que además te platico un poco la anécdota, en plena pandemia las clases eran virtuales, pero muy lindo porque compartí con gente de otras partes del mundo. Mi maestra era colombiana viviendo en Canadá y bueno, ¿no? Ella decía una frase que a mí en su momento me asustó mucho y ahora, muchos años después, la vivo desde otro lugar, pero ella decía que hay una mujer que muere en el parto y regresa y baja una nueva. Ella lo decía, bueno, desde este conocimiento ancestral, pero decía, es como si hagan de cuenta, sube y muere una mujer y baja una nueva. Claro. Y la realidad es que es así. Entonces, pues como todo proceso de duelo, va a estar cargado de emociones que a veces pueden hasta parecer contrarias. Y además tienes que mantener con vida al bebecito que acaba de salir de ti y empiezas a escuchar toda esta información, que el apego es desde el primer momento, porque desde ahí, desde la manera en la que tenemos que parir, la hora dorada, porque si no el apego ya no va a ser el mismo, y si la lactancia, si la fórmula, entonces desde ahí
tú ya llegas con una serie de expectativas y de culpas, y además yo estoy sintiendo este baby blues que a lo mejor no me explicaron o yo no sabía que esta bajada de hormonas iba a traerme una tristeza que no puedo explicar, pero tengo que, cada que me pegue el bebé, ser la más feliz del mundo, porque si no le voy a transmitir todas mis emociones. Híjole, sí creo que en general, no voy a generalizar, porque además esa es otra, ¿no? Que de repente uno como mamá, como psicoterapeuta y como amiga, dices, ¿de qué manera acompaño a las otras mamás que apenas van a iniciar este proceso? Porque no quiero pues contagiarlas de lo que a mí me sucedió, o no quiero meterles a lo mejor temores que ellas todavía no sé si van a vivir o no, pero salvo contaditas experiencias que digo, me encanta y qué padre que las hayan vivido de la manera más increíble, que ahí a veces influye también las redes de apoyo, que es otro tema que se me hace valiosísimo, pero en general sí me parece que la mayoría de las mamás vivimos este proceso así, cargado de muchas emociones, un poco ambivalentes y con muchas dudas de lo que está pasando con nosotras en el proceso. Híjole, sí, porque se supone que te llega mucha información que se supone que tiene que ser lo más preciado, lo más hermoso desde el parto y las imágenes, ¿no? De cuando están haciendo un bebé, que es todo romántico, Y cuando de repente estás en una situación real, sí, hay cosas que tengo que reconocer, ¿no? Que hoy en día se están defendiendo gracias a las parteras, a las dulas y todo esto que están haciendo por la salud mental de las mujeres también. Que sí, que se está volviendo el parto una parte importante y la mujer está teniendo pues sus derechos ahí a flor de piel. Exacto. Y puede elegir qué le gusta, qué no, y lo vuelve mucho más amigable. Pero eso no cambia la batalla hormonal que va a vivir el cuerpo y los cambios que adapta también el cerebro para poder hacer sobrevivir a un bebé. Exacto. No me voy a ir muy lejos, un ejemplo muy clarito, ¿no? Desde el día 1 que tienes al bebé en tu casa, te estás despertando toda la noche a ver si está respirando. Exacto. Si llora, sí, cómo saltas, ¿no? Los primeros meses que pujan y ya estás ahí viéndolo en la cuna. Entonces, desde ahí, tu cerebro ya cambió, porque antes no hacías eso, antes no te pasaba, no te despertabas así por cualquier ruidito. Entonces, sí. Oye, Eli, o no te ha pasado a ti o que conozcas otras mamás que dicen desde que me convertí en mamá no puedo ver a un niño pidiendo dinero en la calle sin que se me haga el nudo en la garganta. O ya dejé de poder ver estas películas que antes me encantaban, pero si tiene esta temática que implica maltrato, ya no puedo. Y todo eso tiene una explicación, porque la realidad es que nuestro cerebro cambia. A mí me encanta un término que lo acuñó una antropóloga, mujer, obviamente, ¿no? En los años 70, me parece que la pronunciación correcta es Dana Rafael, que es la matrescencia. Y me encanta porque el nombre hace alusión a la adolescencia, ¿no? En donde es como si viviéramos una segunda adolescencia las mujeres por toda la transformación biológica, emocional y social que nos sucede. Y en el caso del cerebro, haz de cuenta que es como si el cerebro dijera, a ver, vamos a podar todo lo que no nos sirve para mantener a nuestra cría con vida. Entonces, hay una reducción de materia gris y, por ejemplo, las áreas que están muy relacionadas con la empatía, como la amígdala, se refuerzan. Entonces, sí es cierto que nos hacemos mucho más sensibles y esto que tú decías me parece el ejemplo perfecto. Y yo veo en consulta que luego hasta genera temas a nivel matrimonial de ¿por qué él no se levanta? O que luego el papá dice, pues durmió excelente. Sí. O sea, no te diste cuenta, pero se levantó 5 veces o más, ¿no? Y es también ayudarle a estas mamás a entender por qué su cerebro pasa por estos cambios, el del papá también, sobre todo en la medida en la que se involucre, pero que también es como si cada cerebro estuviera pendiente de diferentes necesidades y cómo hacer que la pareja sí se involucre y que la mamá se sienta muy acompañada, pero también entendiendo esta parte biológica que ella está viviendo en primera persona, porque luego sí genera como mucho enojo y hasta rencor con la pareja, sí. ¿no? Sí. Las mujeres tendemos a decir, ¿y por qué no reacciona, no? ¿Por qué no se está parando? ¿Por qué no soluciona rápido cosas que nosotros ya empezamos a
hacerlo hasta de manera inmediata, ¿no? Como lo del llanto, por ejemplo. Exacto. Ya otra vez escuché que las mujeres no podemos escuchar llorar a un bebé porque nos desquiciamos. Y sí, y mucho más cuando somos mamás, porque ya te enciendes esa antenita de solucionar la necesidad del bebé y quieres solucionar la necesidad de todos los bebés que escuchas llorar o ayudarle a la mamá a ver cómo, o estás así como al pendiente Sí. por esto que dices, ¿no? De la empatía y de que necesitas tú ser un poquito más, pues sí, más, ay, ¿cómo lo podría decir? Más amorosa. Sí, como que somos la parte de la contención. Así Yo es. decía antes de ser mamá, cuando me iba a tomar un café con amigas que ya eran mamás, yo decía que las mamás desarrollaban un superpoder para identificar el llanto de sus hijos, porque era impresionante cómo me estaban platicando algo y me decían, espera, es mi hijo el que está llorando, y yo, ¿hay un niño llorando acaso? Sí. Entonces, sí es impactante el nivel de sensibilidad. Y al final, no sé si te ha pasado, digo, igual acompañando mamás o en tu propia experiencia, que cuando ya estás a punto de parir, empiezas con estos miedos de, ¿será que estoy preparada para ser mamá? Entonces, pienso que tener esta información y saber que literal tu cerebro se prepara para esto puede dar tranquilidad de, claro que estás preparada. Eso no quiere decir que lo tengas que hacer sola. Se vale pedir ayuda, es más, ¿no? Agárrate de una tribu, ¿no? Importante y ve delegando otras cosas que no tengan que ver con la crianza, como la comida, la limpieza, alguien que te cuide a ti, pero a la par que tengas la seguridad de que sí o sí, porque eso no es excluyente. Hay otras cosas que suceden, que es cuando se puede desarrollar algún otro tipo de situación, como una depresión postparto, que ahí sí estamos hablando de algo que puede afectar directamente en el vínculo entre mamá y bebé, pero Sí. por eso existe tratamiento, pero que en general tu cerebro y tu cuerpo va a responder porque ahí sí es esta parte que está diseñado para ello. Claro, y con lo que decías, ¿no? Las redes de apoyo, cómo es importantísimo tenerlas. Fíjate qué pasa ahorita que decías como el duelo de como la adolescencia, que no sé si le pasa a la mayoría de mujeres, pero he escuchado mucho que cuando te vuelves mamá y tu círculo social todavía no pasa por este proceso, tienes que despedirte a veces en este proceso de muchas amistades que tal vez luego vuelvan, porque sí vuelven cuando tienen hijos, sí vuelven, pero en ese momento no están en la misma circunstancia y no pueden tener ese nivel de empatía contigo. Entonces ese círculo te empieza pues a rechazar, cuando ve que no puedes asistir a reuniones, cuando ve que no puedes salir como antes, cuando ve que pues tu vida ya está muy ocupada en otra parte, en otro capítulo, y ellos todavía no están en ese proceso, ¿no? Entonces es un duelo de pérdida de también de tus amigos y tus amigas, y eso, híjole, cómo duele y cómo le pesa a una mujer si no tiene otra red de apoyo y otro círculo que ya estén viviendo este proceso. Ay, sí, Eli, duelo tras duelo tras duelo, porque además, esto que tú acabas de decir, y la sociedad también, de alguna forma es como, si no vas a generar, no les sirves tanto a esta sociedad capitalista y se invisibiliza mucho a las mamás, que también somos un mercado increíble porque, a ver, les compramos a los hijos todo. Pero sí empiezas a sentirte de verdad muy invisible y sola, aunque no lo estés. Y esto que tú acabas de decir, aparte, híjole, se habla de que a veces ya empezamos a ser más tolerantes hasta con las mascotas que con los niños, ¿no? Y en el momento duele mucho y se vive muy fuerte. Te platico que yo tuve la posibilidad de años después platicar con estos excelentes amigos que vuelven a ser parte importantísima de mi vida y fue muy lindo escuchar también su parte y decirme, es que yo también me quedé sin amiga. Es que yo también lo viví como un duelo porque sentí que te perdí. Y decir si es cierto, ¿no? Pero en el momento, por toda esta situación hormonal y de transformación, sí se vive muy fuerte. Claro, y como decías, hay muchas cosas que también la mujer pasa a otro plano, ¿no? Para empezar, ya todo el mundo te dice señora. Exacto. Ahora sí ya Ni cómo negarlo, porque ya traes al bebé cargado. Pero bueno, es justo lo que hablaba hace poquito, que el término señora cómo está mal visto, ¿no? O cómo le ponemos un peso en la edad, en cómo te vistes, en cómo ya tienes tu lugar en la sociedad muy diferente a como antes. También eso es otro duelo. Eso es otro duelo porque cómo nos negamos a que nos digan señoras, porque si ya te sientes grande, te sientes diferente, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de cómo
poder sobrevivir a esto sin que te afecte tanto, porque de por sí ya estás criando un bebé, ya lo tienes ahí, lo tienes que mantener vivo. ¿Cómo sobrevives ahora a todos estos estereotipos que la sociedad te va a imponer? Porque sí o sí, aquí en México lo va a hacer porque eres mamá ya. Exactamente, totalmente. Y el tema de los cambios en tu cuerpo, es que Ay, sí. todo va justo de la mano, ¿no? Me hiciste recordar que cuando tengo a mi primer bebé, a propósito de estas redes de apoyo y de esta tribu que uno va generando, yo tengo un hermano, o sea, yo soy la grande, tengo un hermano más chico, pero tengo a mis 2 primas mayores, que son como mis hermanas mayores, que pasaron por ahí primero que yo. Entonces una de ellas me habla y me dice, ¿cómo estás? ¿No? Y me dice, seguro ahorita te estarás preguntando, ¿cuándo volveré a ser la mujer de antes? No te preocupes, nunca. Y yo recuerdo que en ese momento eso me dio paz y miedo al mismo tiempo. Ahora lo veo como que la maternidad es una maestría de vida que te permite trabajar cosas. Hay muchas maneras de hacerlo, porque la maternidad debe ser deseada, Sí. ¿no? Y hay mujeres que eligen otros caminos y eligen otro tipo de maestrías de aprendizaje, ¿no? Pero ahora lo veo así, como definitivamente es una evolución, pero creo que tarda su tiempo en que te guste la nueva versión. Es que es como la adolescencia, Ay. como cuando te empieza a crecer el cuerpo y te cambia la voz y volteas y dices, es que me gustaba más la que era antes, y ya después pasa el tiempo y dices, "Oh, como que no está tan mal crecer". Entonces siento que lo mismo en el sentido de la maternidad, pero sí me parece bien importante que justo te rodees de personas que te tengan esa paciencia, esa empatía, y sí mamás que ya hayan pasado por eso y que te digan como tranquila, esto va a pasar, esto poco a poco se va a regularizar. Claro. Yo recuerdo que yo lo viví en el sentido de los 2 primeros años, ¿no? Yo hasta recuerdo haberlo sentido así como si una nube, así como una nube Ajá. que de repente se quitó, ¿no? Y volví a ver como en alta definición las cosas y los colores, ¿no? Entonces, sí creo que cuando alguien te dice, esto va a pasar, y bueno, también obviamente ubicar en qué casos no va a pasar solito, en qué casos sí es importante buscar apoyo, porque lo ideal, o lo esperable más bien, no lo ideal, lo esperable es que esta intensidad con la que se pueden sentir las emociones vaya bajando de volumen un poquito, que por ejemplo es lo que sucede con un baby blues, ¿no? Que estamos hablando de pues las 6 semanas y tiene que ir bajando, pero cuando esto pareciera que va en aumento y sí ya te está empezando a costar vincularte con tu bebé, estos momentos como de vacío emocional son más o son permanecen a lo largo del día, empiezas a tener como esta idea de qué pasaría si yo no estuviera, de verdad no soy lo mejor para mi bebé, qué pasaría si este bebé no estuviera aquí. Ahí es cuando sí es importante derivar con algún profesional de la salud y ya ver si estamos hablando de un caso de depresión posparto o psicosis posparto, que también se habla poco, pero sí sucede. Mira, esa no la había escuchado, la psicosis posparto. ¿Qué características diferentes a la depresión posparto tiene? Ok, en la psicosis posparto sí empieza a haber ya una pérdida de contacto con la realidad, como lo que sucede en la psicosis, ¿no? Puede haber alucinaciones, puede haber delirios y es donde hay más riesgo de que mamá o bebé se haga daño, ¿no? Ahí ya en una cuestión delirante, ¿no? Como pensar, le vi al bebé esta cara, por ejemplo, demoníaca y entonces una voz me está diciendo que yo tengo que hacer algo para que este bebé no nos haga daño a todos, ¿no? Como cuando ya empieza a haber pérdida de contacto con la realidad, sí es importante derivar con psiquiatra, con psicoterapeuta, y saber que esto puede pasarle a todas las mujeres, ¿no? Al final, sí hay ciertas cosas que te pueden predisponer, ¿no? Como cuestiones genéticas, historia de tu embarazo, antecedentes psiquiátricos en la familia, pero la realidad es que inclusive en mujeres que pudiéramos decir sanas, ¿no? Que no hayan tenido antes alguna cuestión de índole psiquiátrica o que inclusive su posparto lo viven acompañadas,
también puede suceder. Puede ser un factor de riesgo, o sea, en todas las mujeres. Sí. Fíjate, Rosiel, yo lo hablo muy abiertamente desde que empecé el podcast. Yo sufrí depresión postparto de mi primer hijo, de Diego, muy fuerte, muy fuerte. Afortunadamente, una amiga rápido que está estudiando medicina le dijo a mis papás, esto no es normal, o sea, Eli está muy mal, llévensela a tratar, y tuve un tratamiento rápido. O sea, rápido te estoy diciendo que en 2 meses salí adelante, sí. O sea, fue como muy rápida la detección y muy rápido me ayudaron, ¿no? En mi red de apoyo, y me ayudaron a salir adelante. Con mi segundo chiquito fue totalmente diferente. Una, fue muy preparado nuestro embarazo, o sea, ya fue como de vamos a cuidarnos desde antes, vamos a ir a ver si estoy bien, si ya me puedo embarazar, o sea, todo fue como muy, muy planeado. Y fue un embarazo muy tranquilo, realmente, muy tranquilo. Entonces yo le dije al ginecólogo, oye, ¿puedo hacer algo para prevenir depresión postparto? Porque sí tendemos a poder volver a desarrollarla. Y me dijo, sí. Entonces tuve activación física todo el embarazo. Todo el embarazo tuve que, bueno, obviamente comer saludable es muy importante, no irte, pues no desbordarte en los alimentos que se te antojan, porque luego eso a mí se me antojaba, por ejemplo, mucha jícama con chile, limón, y tú dirías eso, pues, ¿por qué? No. Pero la sal aumenta pues la presión, entonces puedes tener, ajá. Entonces sí me decían, no, bájale a la sal, no puedes comer, tampoco te excedas de bombas, porque yo, las bombas esas, las del pepino, la jícama, el chile, el quesito y todo. Entonces, junto con eso empecé a estudiar. Entonces tenía mi mente ocupada, mi cuerpo bien alimentado y aparte haciendo ejercicio. Paso el posparto y me voy a caminar con mi bebé aquí. Y empecé a caminar y a caminar y a caminar y me empecé a activar. Entonces no dejé como que esos episodios de tristeza me invadieran, aunque sí había obviamente normal, ¿no? Como el momento de bajón de repente, no dejaba que llegara una ansiedad extrema. O sea, mantenía mi mente ocupada en lo que me gustaba, o sea, no me perdí completamente esta vez como la vez pasada. También puede ser una buena herramienta para las mamás que están embarazadas y es su primer bebé, ¿no? O sea, no te pierdas por completo, aunque sea algo, rescata de lo que te gusta hacer. Exacto. Tienes derecho a seguir haciendo las cosas que te gustan, y nuevamente ahí la parte de la red de apoyo. Me encanta porque tú encontraste la manera, aparte de integrar tu nueva identidad, porque creo que en estos procesos de duelo, a ver, los especialistas en duelo lo dicen, todos los duelos uno pasa por diferentes etapas, y hay una etapa que ya afortunadamente es de las últimas, que es la etapa de la negociación, ¿no? Que es, esto sí está pasando, ¿habrá manera de revertir este duelo? Y siento que a las mamás nos pasa, como querer conciliar de, ¿puedo volver a hacer esto que antes hacía? ¿Hay manera de que esa mujer antes de ser mamá vuelva a emerger? Y me encanta porque en este ejemplo que das es como, claro, pero ahora con bebé, ¿no? Es como integro esta parte de mi nueva identidad, pero sin dejar de lado que yo también necesito cosas. Claro, sin dejar de escucharte, de verte, De cuidarte. En mi primer embarazo, yo seguí usando algo que me dijo mi psicóloga en ese momento, mi ropa de embarazada cuando ya tenía el bebé, muchos meses después. Sí. Entonces me dijo que no, porque prolongas esa sensación de duelo. Entonces yo no podía pasar a otra etapa porque seguía manteniéndome en esa misma etapa, ¿no? Junto con la depresión postparto. Entonces, ahora en cuanto nació el bebé, no, obviamente mi misma ropa no me quedaba, pero empecé a comprarme ropa linda que para esa etapa me sintiera yo bien y me viera al espejo y me viera bien y no me frustrara porque no me cerrara mi mismo pantalón. Entonces pasó mucho más rápido, mucho mejor. Ya después, cuando pude, me metí al gimnasio y ya después me empecé a recuperar más rápido en todos aspectos. Pero es esto, ¿no? O sea, como ya sabía de la primera, ya había aprendido, pues lo integré en mi segundo embarazo y me fue mucho más sencillo recuperarme. Claro, y como mucho más amables con nosotras. Yo también en mi segundo embarazo y posparto creo que fui mucho más amable conmigo, mucho más comprensiva, mucho más paciente. Y la verdad es que eso sí hizo toda la diferencia, hasta de poder ubicar que no iba a poder hacerlo todo. Cosas que no había visibilizado como eso, el tema de la comida o, ¿sabes? Estas redes de apoyo. Yo recuerdo que yo decía, ¿cómo me van a venir a visitar si yo estoy hecha una piltrafa humana? Y en mi segundo posparto era, por favor, vengan. ¿Te llevo algo de comer? Por supuesto que sí.
No, por favor, vengan. A lo mejor te voy a recibir en pijama, pero necesito contención, necesito apapacho, necesito a mi red. Y sí creo que se vive un posparto mucho más eso acompañado. Y amable. Y amable, sí. Sí. Ya no te juzgas, como dices, tanto y dejas que en esta etapa que también consientan a la mamá, porque es importantísimo, ¿no? Yo sé que llega todos a ver al bebé, pero ya creo que la cultura está cambiando un poquito de también voltear a ver a la mamá y decir qué necesitas, en qué te ayudo, cómo te acompaño, ¿no? En este proceso. Sí, ¿sabes qué pienso que puede pasar? Que sí, culturalmente me parece, al menos hablo, creo que por Latinoamérica, las expectativas que tenemos de la figura materna sí es como de abnegación y de entrega total. Entonces, si estamos por primera vez viviendo esto y queremos probarnos a nosotras mismas que sí podemos ser esas mamás, tal vez hasta por eso seamos más rudas, ¿no? Así de tengo que probar que sí puedo ser esta mamá que lo da todo. Y tal vez después te das cuenta que la manera de poderle dar todo a tus hijos es si tú también riegas tu propia plantita, ¿no? Claro. Porque si no, ¿qué vas a dar si tú tampoco tienes mucho dentro, ¿no? Sí, Entonces, si no te sientes bien. Pienso, como tú dices, que esta cultura de también voltear a ver a la mamá y que cuidar a la mamá es cuidar al bebé al final, puede ayudarnos a hacer más llevaderos estos procesos. Y fíjate que algo súper importante que dijiste, que es lo de la parte de querer ser perfecta en todo, eso se llama control. Y el control se disfraza de querer ser la mejor. Y se disfraza también que después te causa ansiedad, estrés y aparte conflictos con tus hijos. Fuera de pensar que el tener todo súper bien estructurado, súper bien, yo ya sé todo el futuro y voy a controlar cada parte de lo que pase con la vida de mis hijos, es imposible, no se puede. Nada más provoca frustraciones en la maternidad que no van a llevar a ninguna parte porque no puedes controlar. Es más, ni siquiera puedes controlar el temperamento de cada chiquito. Cada chiquito viene con su propia almita y por más que sigas todo el catálogo de crianza respetuosa, sabrás que en algunos momentos no va a funcionar algo que apliques porque ese chiquito no necesita eso en ese momento, ¿no? O interpreta el mundo de una manera muy diferente. Entonces, cada niño es un mundo, así como cada adulto. Entonces tenemos también que soltar el control para evitar frustraciones, 1, personales, 2, de pareja, porque claro que cuando nace una nueva mujer, nace una nueva esposa, ¿eh? Exacto. O sea, no solamente nace la nueva mamá, también genera, o sea, queremos controlar al esposo, eso sí es cierto. Es cierto. Y luego tenemos, o sea, yo escucho muchas quejas, ¿no? Eso sí lo quiero decir, porque yo escucho, es que no hace, es que no esto, es que no el otro, y es que nosotros le estamos cortando a veces la capacidad de hacerlo, y los hombres, pues bueno, pues si no me lo exigen, no lo aprendo, entonces mejor hazlo tú porque yo no lo sé hacer. Exacto. No es que, a veces no es que no lo hagan, es que no lo están haciendo como nosotras lo haríamos. Y algo que también es importantísimo recordar y que también hay teoría que lo sustenta, es que las dos figuras que a ver, esto de la figura paterna y materna lo puede ejercer inclusive alguien más, porque sabemos que hay diferentes tipos de familias, pero que al final son competencias diferentes para la vida. Las mamás, por todo esto que estamos hablando, de esta conexión inclusive muy biológica e instintiva, vamos a tender a querer que esté a salvo a pesar de todo. Y esto puede a veces hacernos caer en la sobreprotección. Y ahí es donde debe entrar papá a decir, relájate, él puede, si se cae no le va a pasar nada, déjalo que lo vuelva a intentar, no pasa nada si al primer llanto no lo atendemos, pero sí es una comunicación en donde papá tiene que entender por qué las mamás nos volvemos locas al primer llanto y entender que es algo biológico e instintivo. Pero mamá también tiene que entender que el que papá poco a poco entre al quite y lo haga a su manera, también va a proveer a los hijos de herramientas que son fundamentales para la vida, porque el día de mañana no vamos a poder estar ahí, o sea, tristemente, pero no vamos a poder estar ahí siempre, como tú dices, queriendo controlar todo y arreglándoles el mundo perfecto. Claro, con ojos en todas partes, no se va a poder. Sí, justo pues la figura, paterna, o como dices, ¿no? Hoy en día pues tenemos a diferentes familias. La persona que ejerce esta parte de la relajación ayuda bastante cuando lo dejas.
¿no? Cuando ya tú también sueltas el control y te relajas y dices, sí es cierto, tal vez en esta ocasión debo dejar que lo haga por sí solo y tengo que observar nada más o no está pasando nada que solucione el conflicto, porque a veces como dices, o sea, nos volvemos como esta leona protectora, este oso como en las imágenes sale pero contra todos, ¿eh? O sea, no, nadie me toque a mi retoñito porque me pongo fiera, pero es bonito escucharte y saber que es un proceso que todas las mujeres pasamos y que es natural, ¿no? Que es biología y que va a pasar si escuchas y te dejas, te dejas ayudar y dejas que en ciertos momentos que sabes que sí tienes que controlar controles, ¿no? Porque no todo el tiempo vas a soltar el control, sino va a haber momentos en donde tu rol va a ser súper importante para proteger, para estar ahí, para dar herramientas a ese chiquito, pero va a haber momentos en los que tienes que soltar. Exacto, totalmente, ¿no? Como tú dices. Y no querer ir siempre contracorriente de lo biológico, porque creo que también otra parte es que esto del instinto materno es muy debatible dependiendo de la perspectiva desde el cual la veas, porque a veces el instinto materno es como esto, ¿no? Como a todas las mujeres se nos tiene que antojar ser mamás y todas tenemos que vivirlo de la misma forma, pero la realidad es que el instinto materno también puede ser esto de lo que estamos hablando tú y yo, de cómo el cerebro se transforma, de cómo uno como mamá sabe, de cómo uno como mamá a veces es mejor que los termómetros para detectar fiebre y que tenemos que entender que esto también es real. Y que sí, a veces la sociedad pareciera que nos exige que vayamos un poco contracorriente o que no escuchemos tanto nuestro instinto porque la mamá que sigo en redes sabe más, porque este experto que habla del tema seguro sabe más que yo lo que mi bebé necesita. Entonces, como dices, es este arte como si fuera una danza de confiar en ti, apoyarte en personas de tu confianza, sí en profesionales actualizados, pero entender que también hay cosas que si se sienten ahorita así, es porque así se deben de sentir y que no va a ser eterno. Y es que cuando no apagas tu instinto, lo proteges mucho mejor. Fíjate, a mí me ha pasado situaciones en una reunión, no voy a decir en dónde, por si en algún momento se llega a escuchar, pero de detectar una persona que estaba queriendo como estar con más contacto con mi bebé y yo dije alerta roja por todas partes, entonces agarré a mi bebé, muchas gracias, adiós, pero lo detectas enseguida, ¿no? Y de verdad yo empecé hasta con taquicardia como de alerta roja, no estaba pasando realmente nada, ningún acto inapropiado, pero yo dije, esta persona no va a estar cerca de mis hijos. ¿No? Entonces, escucharte para poder prevenir y ayudar a tus hijos, ahí claro que aplica, pero para eso necesitas estar tranquila, porque luego el cerebro en supervivencia te crea 50,000 imágenes o fantasías que realmente no están pasando y apagas la parte del instinto, porque como todo es peligro, no vas a saber en dónde sí y en dónde no. Totalmente. Es cierto, hasta para poder priorizar cuando sí realmente tenemos que ser esas mamás leonas y cuando podemos hasta esperar a ver, depende esto mucho también de la etapa, ¿no? Sí, claro. Pero donde hasta uno dice, necesito saber el cómo lo resuelve y hasta qué momento intervengo yo y en qué situaciones, lo que tú acabas de decir, cuando hay algún otro adulto involucrado, ahí sí tenemos que entrarle. Claro. Sin miramientos y claro. pues mi hijo es primero, ¿no? Claro, no siempre, o sea, cuando hay otro adulto involucrado, siempre los adultos hablan, no los niños, ¿no? Entonces no puedes mandar a la guerra a un chiquito. Y luego también los niños apenas están desarrollando su intuición, si no ves que tu intuición los defiende, ellos no van a escucharse después. Totalmente. Entonces sí, es un temazo, Pero justo, mira, Rociel, todo esto pues se reduce a las mamás tenemos que estar sanas mentalmente, en salud, pero sin presión, sin autopresión, sino más bien ir aceptando cada proceso y haciéndolo más amable contigo misma para que justo cuando tengas que sacar este instinto, lo puedas hacer bien, como lo decíamos, y tampoco te sobrecargues de todas estas falsas expectativas que no hay, no existen, no es cierto. La foto se puede tomar en cualquier lado, el video del niño sonriendo se puede tomar en cualquier lado. Todos los chiquitos pasan por un proceso de neurodesarrollo en donde hacen berrinches de una u otra manera, ¿no? No van a pasarlos igual, pero no es cierto, el perfil perfecto no está mostrándote toda la realidad de una vida.
Exacto, y no te puedes comparar porque no sabes lo que hay detrás, no sabes si esa mamá está criando lejos de su familia, si tiene posibilidad de dejar a sus chiquitos al cuidado de alguien más o no lo quiere hacer, o al revés, lo tiene que hacer porque tiene que salir a generar ingresos. Entonces creo que esta parte también es importante. Todas las maternidades van a ser diferentes, pero sí es bien importante saber que en esta etapa en la cual dependen tanto de nosotros, sí tenemos que cuidarnos, pero para que eso suceda, sí no podemos solas, ¿sabes? Tiene que haber una pareja que esté ahí y que también a ti te va a tocar cuidar a la pareja, o sea, es algo recíproco, una red de apoyo, justo a veces estas clases a la que llevas a tus hijos es donde haces una tribu padrísima y hasta lo que platicábamos, ¿no? De hasta tú con las mamás que trabajas ahí, puede ser también esa red de apoyo, pero el chiste es ese, que sepas que tus necesidades son igual de válidas que las del bebé y que sí, a lo mejor tú ahorita puedes esperar un poco más porque ya eres una adulta, pero es que luego se nos va la mano y de repente, ¿cuántas horas llevas sin ir al baño? Comiendo tu comida fría, entonces sí, parada. Entonces a veces son estas pequeñas acciones, porque también esto que decías de estar sanas, nuevamente a veces lo podemos tomar como también perfección, ¿no? Porque además tengo que tener la salud mental perfecta. Entonces, que sepan que a veces el empezar a cuidar nuestra salud mental empieza desde eso, desde el decir hoy voy a comer caliente. Entonces, es mi meta de hoy. Hoy, como tú dices, voy a tomarme 5 minutos más para el cabello, cuando me lo lave, hacerlo con un poco más de calma. Hoy voy a permitirme ver este capítulo de la serie y voy a voltear y decir, vamos a pedir algo de cenar. Cada quien sabe en sus posibilidades qué es lo que puede hacer, pero podemos empezar con estas pequeñas acciones que la información que le manden a nuestro propio cerebro es, yo también importo, yo también merezco esto y yo también sé cómo apapachar. Y a tu cerebro, y ahí les va. Vamos a ir rompiendo esta imagen con nuestros hijos de la mamá perfecta, de la mamá que puede con todo, de la que tiene que ser, no, de la que no se equivoca. La que se deja hasta el último. Así es, y de ahí vamos a todo lo que está pasando del machismo, ¿no? Que no es otro temazo, pero sí lo quiero dejar muy claro. Tú estás proyectándole esta imagen de mamá a tus hijos. Exacto. Entonces, ¿cómo van a salir tus hijos al mundo viendo una mamá descuidada? Viendo una mamá que se entrega 100% y que después ya no queda nada para ella, porque al rato eso se vuelve neurosis, o sea, te vuelves así toda neurótica y andas gritando, enojada, todo el tiempo en supervivencia, o una mamá que dice, hoy no, hoy me lo tomo para mí, tranquilamente necesito mi espacio, y esa mamá vuelve amorosa porque se tomó sus minutos. Exacto. Bluey lo dice. Hay un capítulo de Bluey en donde la mamá claramente le dice, necesito mis 20 minutos y esos 20 minutos nadie me va a molestar. Se pone límites. Exactamente. Y fíjate, Eli, cómo yo creo que luego la vida nunca se equivoca. Primero fui mamá de un varón y ahora soy mamá de una niña. Y justo eso, ¿no? Yo con mi primer hijo decía, es que qué imagen yo le voy a dar de una mujer, ¿no? Y lo pensaba y trataba de trabajarlo. Pero cuando me convierto en mamá de niña, lo pensé directamente en qué le voy a enseñar a ella que tiene que hacer el día de mañana. Y eso me confrontó de manera más directa. Dije, lo que ella ve en mí es lo que ella va a replicar para ella misma el día de mañana. Claro, eso es fuertísimo. Y es parte de la transformación de ser mamá. Que te confronta con tu persona, ¿no? Y te confronta con la imagen que tu hijo va a ver de ti y va a replicar en un futuro. Muchas cosas, tal vez no, hablando de que todos son diferentes, tal vez no va a ser la misma persona, pero sí se llevan mucho de ti y de cómo forman hasta una familia, ¿no? Entonces, ojo ahí en cómo queremos que nos vean. Y bueno, para no hacerlo tan largo, pero sí, yo, para las mamás que van iniciando, yo estoy en la preadolescencia y estoy viviendo otro duelo yo de dejar al niño chiquito y ahora se está transformando en un niño grande, muy inteligente, pero es un retote ver que ya no te acepta cariño, que ya te quiere de lejitos, pero luego cerca, pero luego de lejitos. O sea, como en esta parte de esta transformación es un duelo durísimo porque dejas al chiquito y ahora volteas a ver a otra personita que está encontrándose, ¿no? Híjole, sí, mira, eso
Te lo juro que te escucho y como psicoterapeuta lo puedo entender perfecto, pero como mamá digo, qué retote, porque luego yo les digo, ¿no? A los papás de adolescentes ahí es donde ustedes dicen, qué ingrata la vida, ¿no? Yo le di todo a este chiquito y ahorita no quiere saber de mí y es lo que toca. Y luego justo yo te platico que cuando tengo la oportunidad de trabajar con mamás de adolescentes y además mamás que se han dado la tarea de ser mamás súper presentes, yo les hago esta pregunta y les digo, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué hobbies vas a retomar? Así como tu hijo va a empezar a salir a las fiestas, ¿qué tal que tú también empiezas otra vez a salirte en la noche, tomarte un trago, a volver a salir con las amigas, planeas un viajecito porque sí es duro, es nuevamente un duelo de que ya no eres todo su centro, de que ya no lo que diga mamá es lo más importante, de que ya no basta solo como con la figura y el apego para que los chiquitos hagan ciertas cosas porque los pares son lo más importante y que al final esto es lo sano y es lo que tiene que ser, sí, pero es parte del desarrollo, todos pasamos por ahí. Exactamente. Pero ahora, para ir cerrando nuestro tema, lo que nos decían las mamás, ¿no? Hasta que lo vivas lo vas a entender, hasta que estés en mi lugar vas a entender de lo que te estoy hablando. Y cuántas veces no hemos pensado en nuestras mamás siendo mamás ahora, ¿no? De chin, sí es cierto, ¿cómo lo hizo? Ay, sí, tal cual, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entramos a la maternidad con un costal de expectativas enorme, ¿no? Y luego los que nos dedicamos a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo psicológico, pues más, ¿no? Con toda la información, todas las herramientas. Y cuando te das cuenta del reto tan importante que es, porque al final también es un proceso transformador, tú tienes una propia personalidad, inclusive propios retos, ¿no? Porque además cada etapa que viven los hijos te confronta con tus propias heridas de lo que a ti te pasó en esa etapa o con esos temas. Entonces es un proceso bien fuerte y ahí es cuando justo uno ve con mucha admiración a las mamás y es donde cobra todo el sentido esta frase que luego también decimos mucho los psicólogos de hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y en la mayoría de los casos, ojalá pudiéramos decir que en todos, pero en la gran mayoría desde el amor. Claro. ¿No? Desde un profundo y absoluto amor y ganas de que no suframos. Claro, y fíjate que qué bonito lo dices, ¿no? Si tú pensaras en lo que vivió tu mamá en la etapa que está pasando, por ejemplo, tu hijo, ¿no? Te darías cuenta que desde esa herida también te educó a ti. Exacto. Entonces, ella también rebotaba sus propias heridas de su familia cuando te estaba criando y te está pasando a ti lo mismo. Entonces ya empiezas como a tener esta empatía hacia tu mamá, ¿no? Porque ahorita creo que nos fuimos un poquito más para el trauma y me traumaron y lo que hicieron, pero luego no te das cuenta que ellos también pasaron por ese proceso y que tenían pocas herramientas para solucionarlo y luego les tocó a tus papás y luego ahora te toca a ti, pero ahora sí tienes información. Exactamente. Ahora sí hay mucha información. Entonces es como ir aprendiendo a sobrellevar eso y a tener empatía por lo que vivieron tus papás y hacerlo cada vez como pulirlo para hacerlo mejor. Poquito como dejarlo también ahí nada más sobre la mesa, algo que también te permite una maternidad o paternidad más libre es trabajar esas cosas, reconciliarte un poco más con los papás que te tocaron, no con los que tú deseabas. Por eso, pues sí, en terapia uno siempre, nosotros siempre trabajamos como con las familias, ¿no? Pero un poco también dejarlos por ahí, que si de repente se siente como que la maternidad no fluye, tal vez también tengas que trabajar por ahí eso, de reconciliarte con lo que a ti te dieron y lo que te faltó. Claro, porque luego yo he escuchado mucho esta frase de como a mí no me lo dieron, se lo voy a dar, pero al doble a mi hijo y ahí es cuando vienen otros conflictos que luego platicaremos. Rociel, ¿qué le quieres dejar a las familias, a las mamás, a los papás que te van a estar escuchando en este capítulo? Ay, yo creo que sería mucho eso. Volteemos a ver a las mamás, volteémonos a ver entre mamás. No caigamos en estos temas de competencia y de comparación que luego es bien fácil caer. Volteémonos a ver, acompañémonos y en general a la sociedad, eso, no dejemos de entender esta etapa como una etapa importante en donde se forja también la salud mental de nuestros niños.
Entonces es bien importante cuidar esta etapa de las mamás porque así cuidamos a los niños y pues eso, la importancia de volver a la tribu, al no querer hacerlo todo solos, se vale pedir ayuda, se vale reconocer que no todo es como te lo platicaron o inclusive como a ti te hubiera gustado que fuera. Y pues eso, que la maternidad es un proceso transformador, retador, pero que vale la pena cuando así se quiere y así se decide. Creo que podrás coincidir conmigo en que los retos valen completamente la pena. Claro, claro, dejar de ser individualistas y volver a la comunidad. Qué bonito, Rociel. Muchísimas gracias por compartir este capítulo con nosotros. ¿En dónde te pueden encontrar, Rociel? ¿Me puedes dejarnos tus redes sociales? ¿En dónde te pueden buscar? Claro que sí, justo. Por acá voy a dejarles mis redes sociales. Ahorita me agarras en curva, estoy en Instagram, pero sí estoy como psicóloga Rociel Aranda. Y también tengo otra página en donde hablamos de maternidad, que se llama Más que Dos Mamás. En Instagram se llama Más que Dos Mamás, en Facebook se llama Más que Mamás, en donde mi colega Esme y yo hablamos justo de todos estos temas. Y bueno, también la otra página donde hablo de otros temas de psicología. Para que te busquen. Muchas gracias, Rociel. Gracias. Y recuerden que si tienen algún tema de interés que quieran compartir, si quieren que les traigamos algún experto en algún tema que digan, híjole, esto se tiene que hablar, recuerden comentar, compartir, suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente capítulo.